Hola, sean muy bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión Antena Digital. Estamos en el programa territorial de Antena, donde hemos estado revisando el trabajo de artistas por todas partes de Chile. Hicimos una convocatoria hace un tiempo y un jurado seleccionó a 12 artistas, entre ellos Matías Fuentes, que es nuestro invitado de hoy, con quien vamos a estar revisando su historia y sus procesos creativos. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola, sí, muy bien, gracias por esta instancia. Creo que son espacios muy necesarios como para poder como visibilizar el trabajo de artistas jóvenes y de otros lugares que son fuera de Santiago. Así que muchas gracias. Así es, pues sabemos que hay artistas talentosos por todo Chile, por todo el territorio y ese es el objetivo de estas sesiones. Y antes de abrir tu portafolio, quiero contarles a la audiencia que Matías Fuentes, él es de Temuco, estudió arte en la Universidad Católica de Temuco, ahí sacó su licenciatura en arte y como nos va a contar ya, creció bastante vinculado en torno a Nueva Imperial y a un río en particular que también ha determinado tu trabajo de alguna forma también, ¿no? Tu forma de ser, Ujú. muchas cosas como lo que pasa cuando uno crece en estos entornos. Entonces, Matías, la primera pregunta antes de abrir portafolio es, ¿cómo es que se da para ti esta relación con las artes visuales y con la decisión de seguir este camino? Bueno, para mí el arte siempre ha estado muy presente como en mi vida, siempre se me dio muy fácil, por así decirlo. Siempre tuve como dedos para el piano, como le dicen, y fue en verdad algo que siempre lo tuve como un hobby y nunca pensé en dedicarme a eso. Yo creo que también tiene que ver algo con el territorio, ya que en el sur hay poca como activación, ahora último hay mucho más, pero había poca activación de arte y solamente, por ejemplo, se podía estudiar arte en la Universidad Católica de Temuco y no hay ningún otro lugar donde poder estudiar arte o música o teatro. Todo lo que hay es como muy autogestionado o de instituciones como aparte que no son universitarias. Entonces creo que eso también era un poco ver alejado el arte como una forma más de vida o como una cosa a la que me fuese a dedicar. Y para mí siempre fue un hobby, y justo en periodo de terminando la enseñanza media y teniendo que entrar a la universidad, mis planes eran estudiar derecho o ciencias políticas y, y siempre tenía el arte ahí, pero nunca fue como mi primera opción. Como que yo decía, no, eso va a ser algo con lo que me voy a entretener. Y finalmente, como en circunstancias muy de impulso, dije, en verdad creo que esto es algo que ha estado toda mi vida ahí y debería como hacer algo con ello, tomarle como el peso y finalmente decidí entrar a estudiar arte en la Universidad Católica de Temuco y nada, realmente creo que eso me cambió la vida porque ahora no me veo haciendo nada más, como no me veo estudiando derecho ni ciencias políticas y de ahí en adelante me he dedicado como de lleno como a esto. eh, Vivo de esto y todo mi tiempo se lo dedico como a ello. Buenísimo, o sea, tuviste la intuición muy fuerte, presente y la seguiste y puedes decir ahora que fue una buena decisión. Me parece Sí. fantástico. Bueno, Matías, aquí estamos con una primera imagen para entrar a conocer tu práctica artística y nos puedes ir desglosando cómo es que investigas, cómo observas, cómo sientes y cómo terminas plasmando eso. Me interesa poder generar reflexiones y tensiones en torno al cuerpo, al paisaje y al objeto. Y ya desde varios años he estado generando obras en diferentes lenguajes, ya sea a través de la acción de arte, de la instalación, del grabado. Y todas me llevan como a un tema muy en particular que tiene que ver con la memoria. Y creo que en ese punto es muy relevante para mí hablar de esta primera imagen, de esta obra del 2020. Si bien tengo trabajos anteriores a este, creo que
Este es importante para mí porque marca ciertos puntos clave que tienen que ver con generar respuestas a interrogantes que yo tenía en ese momento y que tengo, pero que son respuestas no concretas al final. Y porque marca ese primer paso de generar estas imágenes en donde acciono, pero esta acción es un intento por generar algo que en verdad no tiene mucha lógica. Entonces, en este caso, preparo una taza y un plato de té con scotch y después preparo un té en ella, pero el té se termina filtrando porque es imposible que el scotch sostenga la cerámica quebrada. ¿Y cuáles son algunas de esas preguntas que te planteas y que plasmas desde el trabajo como dispositivo pregunta, ¿no es cierto?, para reflexionar, como qué tipos de preguntas relacionadas a la memoria. Me parece interesante hablar de la memoria como algo que no es estable, que no es rígido, que tampoco es jerárquico y por ende es posible tomarla y hacer como lo que uno quiera de alguna forma con ella. La memoria es tan inestable, pero no negativamente, que es posible volver una y otra vez como a ese recuerdo para poder volver y ensayar sobre eso mismo o poder tener como nuevas hipótesis sobre eso. Entonces me parecía interesante generar esa imagen de esa fractura de la memoria de alguna forma y de ese intento de reparar la memoria, pero que es imposible. Pero aún así se intenta, se sigue intentando como unir esas partes. Y en ese sentido, sigamos avanzando, hay una puente, se puede decir, desde lo que es tu propia memoria, ¿no es cierto?, personal, biográfica, individual, que tiene que ver con tu contexto, hasta una memoria colectiva, ¿no es cierto? Ujú. ¿Cómo has hecho ese proceso o ese tránsito? ¿Estas imágenes también tienen que ver con eso? Sí, me pasaba en ese momento que me interesaba generar estas imágenes que pudieran de alguna forma hablar de las inquietudes que yo tenía a nivel personal en cuanto a la memoria, porque siempre he dicho que mi mayor miedo siempre ha sido olvidar. Y desde ahí, de hecho, surge esta serie de acciones que titulo Ejercicios para asentar la memoria en el paisaje. Y lo que hago en esta serie es intentar una y otra vez, por medio de diferentes formas, dejar mi memoria en el paisaje, y ya sea mi memoria corporal, en este caso dejando una silueta que tenga las palabras mi nombre y mi apellido, como también relacionándolo a lo colectivo, en cuanto a que en esa silueta no está mi nombre y mi apellido, sino están las palabras mi nombre y mi apellido, y busco poder de alguna forma involucrar a quien también lo lea y también se sienta parte de eso. Porque también lo pienso en ese sentido de ese miedo a olvidar. No tengo miedo a que me olviden a mí, tengo miedo a olvidar como todo lo que sé y a todas las personas que conozco, y eso me gustaría que quedara. Y siento que también es un miedo compartido con muchas personas. Entiendo. Y en ese sentido también me gustaría preguntarte tu relación con el río. Sí, bien como tú decías al principio, soy de Temuco, de Nueva Imperial, y toda mi vida me crié a orillas del río Imperial y siempre fue algo muy cotidiano para mí. Y de cierta forma, después entrando como un poco a estos planteamientos que fui teniendo y llegando como a estas reflexiones de mi relación con el paisaje, me di cuenta que en verdad tenía un vínculo muy importante con el río. Y también justo en ese periodo, y me interesaba mucho poder saber más sobre esta teoría de la memoria del agua y cómo el agua es capaz de recordar de alguna forma. Y justo eso respondía a mi inquietud de tener miedo a olvidar. Entonces me parecía muy interesante poder generar un vínculo y acciones con el río para poder fortalecer primero como ese lazo que siempre habíamos tenido, y segundo, poder llegar de alguna forma a alguna respuesta a ese miedo a olvidar y esa acogida que tenía el agua, a esa memoria que yo estaba compartiéndole. Y estas casas, estas estructuras o especies de maquetas, ¿no es cierto?, hechas por ti también, ¿qué estabas ahí buscando en medio de estas preguntas? Porque ahí ya se materializan en un arquetipo que uno podría decir Ujú. que es el hogar, ¿no es cierto?, o la casa. Sí.
Como decía, esta serie al final es un conjunto de acciones en donde voy intentando de una y otra forma buscar poder asentar mi memoria o la memoria en el paisaje, y eso me lleva harto a vincularme con la noción de hogar y la noción de cobijo como una forma de poder ahí almacenar esa memoria. Y esta acción en particular fue un ejercicio que hice previo a otra acción que quería hacer, que era dejar flotar casas, y mi idea era hacerlo más grande. Y este primer ejercicio lo hice más pequeño, como una prueba, y quería dejar flotar las casas como una forma de asentarse en el río, como una imposibilidad de vivir en el agua. Y finalmente la acción consistía en dejar las casas flotar, y yo volví a levantarla, y cuando se estaban yendo con la corriente volví a traerlas hacia mí, y finalmente se terminaron destruyendo como en mis manos. Y también eso me parecía interesante porque mi intención era dejarlas ir, pero finalmente lo que sucedió era que yo al parecer no quería dejar ir esa memoria, me daba miedo dejar que se fuera. Y finalmente eso terminó en destruir esas casas que yo había construido y que quería dejar ir. Bueno, asentarse en el río, ¿no? Esta serie que Sí, estábamos viendo y que luego viene una segunda etapa o momento que ya vemos estos otros elementos que ya no son las casas, sino que, ¿no es cierto?, los ojos, que entiendo que también trabajas bastante con imágenes de fotos y álbumes familiares, ¿no? sí, aquí empiezo como a vincular un poco más el retrato explícito y traspaso miradas en estas tablas. Esta acción, de hecho, la hice para la conmemoración del Día del Joven Combatiente, y también por eso se engloban dentro de esta misma serie, porque nuevamente son intentos de yo poder asentar esa memoria que me interesa que no se olvide, que quede en alguna parte, y también saber que yo, mi memoria no va a ser eterna, y por ende tenía de alguna forma que buscar cómo poder guardar esa memoria en otros lados, y lo que hago es traspasar por medio de monotipia las miradas en estas tablas de madera y después dejarlas flotar en el río. Tú asocias la memoria como el elemento agua, ¿no es cierto? De alguna forma, como hay personas que quizás la pueden asociar a otros elementos, a Ujú, aire, incluso a tierra o incluso a minerales, a piedra. Tú haces una metáfora ahí, ¿no es cierto?, de la memoria, ujú, porque finalmente la memoria no tiene elementos, sí. si uno lo piensa objetivamente. ¿Y tú crees que necesariamente esto de la relación con el agua es por el río o para ti viene como más allá de eso, como simbólicamente el agua? ¿Cuál es tu relación con memoria, agua, la deriva de que la memoria se pueda ir o no? Siento que Ujú. igual es el río es lo que te marca eso o viene también de alguna otra reflexión. Sí, en particular estas acciones se vinculan harto al río, porque estaba muy presente esa idea y esa teoría de la memoria del agua y cómo el agua es capaz de recordar ciertas formas. También pensaba mucho en esta idea más poética del agua, de cómo en verdad es capaz de recordar, porque un cuerpo ingresar al agua, ésta puede llegar como a todos los rincones de ese cuerpo, y eso es, para mí, pensarlo de alguna forma era posible a través de esa capacidad que tenía el agua de recordar ese cuerpo. Pero normalmente vinculaba esta idea de la memoria al paisaje como tal, porque también después realicé otras acciones en otros espacios, pero el río sí es una figura importante dentro de esta serie. Por ejemplo, en esta también involucro el retrato, y lo que hago es esconder reiteradas veces la imagen de mi abuela entre medio de los árboles. También lo hice en un lugar con rocas. Entonces, estas acciones vienen de ese miedo por olvidar, y lo más cercano que tenía en ese momento, y lo más cercano que tenía porque el contexto en el que vivía era todo este paisaje natural que tenía que ver con el río, con bosques, con plantaciones, etcétera.
Entonces, por eso gran parte de esta serie se desarrolla ahí, ya que es el lugar donde encuentro la posibilidad de albergar esa memoria. Y habiendo hecho estos trabajos y estos ejercicios, ¿sientes que has perdido el miedo ya a perder la memoria? ¿Cómo ha sido para ti eso? Sí Porque en el siento fondo es un motor. que, no sé si lo he perdido, pero creo que es el poder hacer algo que sé que no es como concreto o no es que me dé una certeza de que sí, ahora mi memoria está en algún lado y puedo estar tranquilo. El poder hacer algo, el accionar hacia esa inquietud, me da un poco de tranquilidad en pensar en esos pequeños respiros que me da como hacer una acción o una obra que pueda como darme un poco esa tranquilidad de alguna forma respondí un poco a esta inquietud. Y aquí, en este políptico que estamos viendo, hay una apertura, ¿no es cierto?, de la perspectiva. De alguna forma Ujú, las anteriores eran quizás más cerca, más en zoom de la ujú. acción, y aquí ya tomas otro ángulo. Eso, esa expansión o esa apertura, forma de diagramar, se traduce un poco también o viene desde una nueva perspectiva que tomas respecto a la memoria. Quizás empieza a ir más hacia lo colectivo, de lo biográfico a Mm, lo colectivo, o no. ¿Cómo funciona aquí eso? sí, sí, creo que esta acción en particular tiene mucho que ver con esta inquietud también de la memoria en el paisaje, pero también siento que en ese momento necesitaba una mayor amplitud de decir esto es mucho más grande que yo, de alguna forma, y me parecía interesante en particular que son montañas y montañas de acopio de piedras y ripio, y, y siempre me pareció interesante que eso se diera como una especie de nuevo paisaje. Entonces, lo que hice fue realizar esta acción en donde subo y bajo reiteradas veces como esta gran montaña y por eso igual está tan lejos, porque en verdad era muy grande. Y de hecho las fotos están un poco más en zoom para que se vea el cuerpo, pero en verdad era grande. Con esta idea de poder en cada vez que se subía y se bajaba, poder rellenar el vacío que existía entre medio de las piedras con el cuerpo y también rellenar con las piedras el vacío que existía en el cuerpo. Clarísimo. Y acá seguimos avanzando a un momento o varios momentos donde también tomas como elementos cotidianos, bueno, como partimos con la taza, ¿no es cierto? Pero Ujú. también estos cartones no pueden ser más transversales, digamos, a todo hogar o espacio, ¿no? Entonces, esa decisión me interesa que nos cuentes, más Sí, allá de que ya sabemos que las personas que imprimes y todo el tema de la memoria, la decisión de la transferencia de ellas y ellos a estos objetos en particular. esta serie la realicé muy en paralelo a la anterior, porque también de nuevo estaba toda esta idea de poder buscar de alguna forma en dónde poder acopiar esa memoria. Y finalmente también se da mucho en contexto de pandemia y estar en mi casa y pensar en esta posibilidad de albergar esas imágenes que me interesaba rescatar, pero en objetos que fueran de alguna forma desechables. También me parecía interesante esa idea de cómo al momento de traspasar una imagen en algo que es desechable, podía tomar algún valor. Y comienzo a realizar traspasos en monotipias sobre estos tubos de papel higiénico. También lo hago en cápsulas de paracetamol, que son esas chiquititas de 1 centímetro. Y también en fósforos quemados que voy agrupando de a pocos para de nuevo traspasar esta imagen. Me parecía muy interesante primero como tensionar esta idea de darle valor a algo que es desechable, pero también como esta primera idea de poder albergar esa memoria, pero no de alguna forma definitiva, porque tampoco era lo que buscaba, sino como era pequeños intentos de poder conservar esta memoria en estos objetos.
¿Y lo ves también como la fragilidad de la memoria en ese sentido? Como que lo Sí, desechable y la fragilidad finalmente dialogan en la obra como haciendo alusión a aquello, ¿no es cierto? sí, sí, Mm. definitivamente era un punto que también me interesaba como ¿Y tensionar. y acá sigues utilizando imágenes de personas relacionadas a ti o en algún minuto te abres a seres humanos en general? Casi la mayoría de las imágenes que uso para los traspasos son imágenes que me enviaron amigues y personas conocidas, ya que como bien planteaba en un principio, no me interesaba algo tan biográfico mío, sino cómo a través de una imagen de alguna forma que era colectiva, como de conocimiento colectivo, como es una imagen de álbum familiar, podía aludir a mí sin la necesidad de ser una imagen mía. Entonces, en verdad, al ver estas series, uno podría pensar de que todas esas personas son familiares mías, o uno misma entender o pensar de que pudiese haber una foto de algún familiar o una foto de un mismo como dentro de esta serie. Me parecía interesante poder generar ese espacio también de tensión, en donde no había una selección de imágenes particulares para traspasar e intervenir, sino que podían ser cualquiera. Y acá empezamos a crecer en escala también, ¿no es cierto? Sí, Cuéntanos de ese paso, porque como bien decías hace un rato, hasta el trabajo con las pequeñas casas que ponías en el río, en fin, estabas en una escala más miniatura, se podría decir. Pero acá ya estamos viendo obras que tienen 1,30 m, ¿no es cierto?, de alto, la necesidad de ampliar, ¿no es cierto? sí. Aquí comencé a pensar en esta idea de replicar esta forma del fósforo quemado y agruparlos en varios y traspasar imágenes encima de eso, ya que también me interesaba poder incorporar la idea de imágenes grupales y en el formato tan pequeño estaba mucho más complejo. Y en este sentido, lo que hago con este traspaso, empiezo como a incorporarle otras, al final comienza a incorporarse otras dimensiones. Uno está como la escala del objeto, de la imagen, y eso me daba la posibilidad de traspasar imágenes con más personas, y eso habría otra posibilidad que era poder armar un relato en torno a esa imagen a través de la memoria que tuvieran todas las personas que aparecían en la fotografía. Y lo que hago de aquí en adelante también empiezo a incorporar audio en estas últimas obras, porque me parecía interesante cómo cada persona que aparecía en la fotografía podía contar de alguna forma lo que recordaba de ese momento. Y este título también es bien elocuente, ¿no es cierto?, del hacer intento por fijar una imagen que se pierde, ¿eh? Que efectivamente ya estamos viendo que imágenes que se pueden ir en la deriva de un río o que se queman, ¿no es cierto? Y acá pasas a este otro soporte que son escombros, pero de cocinas a leña, en este caso. Y de nuevo, la quema, ¿no es cierto?, la Ujú. posibilidad de que esa memoria deje de estar, de existir. Eso también tiene que ver con una impronta, bueno, la cocina a leña no es tan habitual para cualquier persona, ¿no es cierto? Tiene que ver con un Ujú. territorio y una forma de vivir y con un hogar. Entonces, de nuevo, como esto de asentar el hogar. Sí, sí, me interesaba mucho generar esos discursos como del afuera y el adentro, como por ejemplo esto que empiezo a usar escombros de casas que fueron demolidas, generar esa idea como de lo público y lo privado también, como una forma de reflexionar sobre la memoria y también sobre eso a través de la técnica, que fue algo que también incorporé en esta serie, ya que empiezo a hacer grabados ya no en monotipia, sino en humo, y me parecía interesante esta idea de la fragilidad de la memoria en relación a la fragilidad que tiene el humo de no poder encapsularlo de alguna forma y también de nuevo en esta fragilidad de lo que es un escombro de una cocina a leña o de lo que es un escombro de una casa, una tabla que está a medio podrir. Esa idea temática en cuanto a lo técnico y el soporte. Matías, ¿y nos puedes contar brevemente cómo es esta técnica de grabado en humo, que es algo bien particular? Yo tengo en mi cabeza algunos artistas que trabajan con humo, como por ejemplo Fernando Prats.
por Ujú. nombrar alguno, pero es algo bien, bien especial, ¿no? Como técnica. Cuéntanos cómo la descubriste, como un poco como de qué trata brevemente. Empecé a trabajar esta técnica a través de generar matrices de una imagen, pero me parecía interesante porque conozco también otras técnicas de generar este grabado, como es el grabado en metal, como una matriz donde puedes sacar una imagen reiteradas veces. Y también me parecía interesante en relación a todo el ejercicio que estaba planteando, el poder generar una matriz que fuese perdida. En este caso yo genero solo una matriz donde está la imagen y esa matriz después de yo traspasar la imagen se pierde porque se quema, porque el humo la consume, entonces yo después no puedo volver a generar esa misma imagen a no ser que genere otra matriz igual, pero nunca es lo mismo. Pero tienes que hacerlo en un horno, en una hoguera, con fuego directo. ¿Cómo es? Lo he hecho de diferentes formas, como con fuego, pero no directo, sino como más a distancia para que el humo que está saliendo de lo que se está quemando pueda como generar este manchón negro. Y otras veces también lo he hecho como muy caseramente con vela. También se puede generar con el humo de la vela. Ujú, me queda clarísimo. Bueno, aquí hemos hecho un recorrido por un trabajo que, como podemos ver, está muy relacionado con los elementos también, ¿no es cierto? El agua, el aire, el fuego, la tierra, el humo también. Y, por supuesto, con esta profundidad y este fondo temático de contenido que gira en torno a la memoria. Y te quiero hacer una pregunta como de cierre que tú al principio nos decías que también habías tenido interés en estudiar quizás, bueno, derecho, ciencia política. Y bueno, precisamente por hablar del tema de la memoria, ¿cuál es también tu acercamiento, tu relación con temas de memoria como más bueno, derechos humanos o nuestra historia política, ¿no es cierto? También porque en la obra, si bien está el tema, estamos hablando de personas, como tú nos explicabas, que podían representar más bien entornos familiares, pero está eso ahí de forma quizás aún más profunda, sin ser tan literalmente explícito con quizás abordar nuestra historia política. Sí, de hecho, igual varias personas me han comentado ciertas cosas. Recuerdo que cuando egresé de la universidad me preguntaron en mi proyecto final si es que yo era familiar de algún detenido desaparecido, por qué me interesaba tanto generar reflexiones sobre la memoria y sobre la historia. Y yo le dije que no tenía un familiar directo, que, que me parecía interesante, primero como inquietud personal, como les comentaba, de, de- del miedo que tengo a olvidar y, y eso me lleva a pensar en algo que también no creo que sea como netamente individual, sino colectivo. Y en ese sentido me interesaba como poder politizar de alguna forma eso y poder aludir a través de imágenes que muchas de las imágenes que después, o sea, todas las imágenes que que usé después de la segunda serie pertenecen a mi álbum familiar y a mi archivo personal. Dejé de utilizar imágenes del resto, pero porque finalmente lograba el mismo efecto. Al utilizar imágenes mías como de otros, generaba la misma imagen. Y, y me parecía interesante que la gente pudiese vincular esta idea de memoria o de historia de alguna forma nacional o personal, también puede ser, a través de imágenes que eran mías. De hecho, recuerdo que varias personas me dijeron si es que las imágenes traspasadas en los fósforos quemados tenían que ver algo con el caso de los quemados durante la dictadura militar y me decían si esas personas estaban en esas imágenes y yo le dije que no, como en verdad es mi mamá, mi abuela la que aparece ahí. Y me parecía interesante que inmediatamente se pudiera generar ese vínculo sin la necesidad de poner yo esas mismas imágenes. Eso
es interesante precisamente porque no solamente a nivel de nuestra historia política, sino que también a nivel universal, como Ujú. pueden haber, hay múltiples historias y hechos en todas partes del mundo respecto a desapariciones, ¿no es cierto?, a la memoria. En muchos lugares del mundo hay museos de la memoria, ¿cierto? Entonces, creo que es una manera de abordar el tema desde la poética, desde la estética y la política, ¿no es cierto? Y es un triángulo bastante armónico en tu trabajo y creo que es un camino que has ido desarrollando de forma bastante consciente, reflexiva y respetuosa también. Entonces, eh, creo que es un aporte a nuestras sesiones Antena contar con tu reflexión y tu trabajo. Te agradezco por este momento, que siempre es bastante íntimo, ¿no es cierto? Contar de dónde nacen las inquietudes y las pulsiones artísticas. Y me gustaría dejarte a ti el espacio para cerrar y contarnos quizás con qué estás trabajando ahora, qué preguntas o para dónde vas, qué viene para ti. Y ahí con eso podemos cerrar la sesión. Bueno, primero, muchas gracias por esta instancia. Realmente es igual algo nuevo para mí poder como hablar de forma tan íntima como de algo que normalmente es como muy mío y solo después se ven las imágenes y el resultado final. Entonces creo que igual es una experiencia nueva para mí. Eh, Ahora sigo trabajando en la serie Intento por fijar una imagen que se pierde. Eh, Me parece como interesante y muy inagotable en cuanto a recursos y, y en verdad es algo que ahora haciendo como este recorrido por el trabajo es algo que realmente está del minuto uno como siendo latente y creo que va a seguir así y nada, solo creo que estoy buscando formas en las que poder materializar esas inquietudes. Así que sigo trabajando en torno a lo mismo, sigo generando imágenes muy similares, ya que me parece que, como decía, es un universo medio inagotable de las posibilidades que pueda surgir de eso. Claro que sí, pues Matías, por lo mismo te deseamos mucho éxito, mucha búsqueda y también ojalá muchos hallazgos. Así que gracias Mm, por estar con nosotros y muchos saludos. Gracias. Gracias.